Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de latercera.com. Les damos la bienvenida a un nuevo debate LT. Hoy día conversaremos sobre la eutanasia, un tema que ha estado presente en la agenda durante los últimos días. Antes de partir, los invitamos a que participen de este debate ustedes también a través de las redes sociales, contestando la siguiente pregunta que está en en nuestro Twitter. ¿Se debe legalizar la eutanasia en nuestro país? Pueden ahí comentar y nosotros vamos a leer algunos de las respuestas que están en pantalla. Vamos a presentar hoy día a quienes van a debatir sobre este tema. Vamos a partir con la diputada de Poder Ciudadano, Claudia Mix. ¿Cómo está, Claudia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también le damos la bienvenida al diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a partir con la misma pregunta que le hicimos ahí a nuestros seguidores de nuestras redes sociales. Partamos contigo, Guillermo. ¿Se debe legalizar la eutanasia en Chile? ¿Cuál es tu postura? Mira, primero hay que aclarar una cosa. En Chile hoy día la legislación permite que las personas puedan rechazar tratamientos médicos, aunque eso les conlleve la muerte. Están también facultadas para rechazar ciertas medicinas, aunque eso acorte su vida. Es decir, hay que partir del supuesto, porque sobre esto hay mucha desinformación, respecto a que en Chile nadie está obligado a mantenerse enchufado a una máquina, nadie está obligado a recibir un tratamiento que sea muy caro o que sea de poca probabilidad de éxito o que sea muy doloroso, y nadie está obligado a tomar ningún tipo de medicamento. La medicina ha avanzado muchísimo en los últimos años y por lo mismo las personas vivimos más. Y eso trae un problema que es ético. ¿Cómo llega la gente, cómo llegan las personas a la vejez? Y la verdad es que como la medicina ha avanzado tanto, hoy día existe la tecnología y los avances que permiten que las personas prácticamente no sufran dolor. Y la posición nuestra es que lo digno para una persona, en virtud de la dignidad de una persona, lo que corresponde no es acabar con la vida, sino que acompañarlo y poner el acento en que esos últimos días o semanas o meses de vida sean dignos, sean sin dolor y que sean con los tratamientos que hoy día la medicina otorga, que permiten que las personas puedan estar mejor en sus últimos días. Claudia, ¿cuál es tu postura respecto al tema? ¿Por qué consideras tú que sí se debe legalizar la eutanasia en Chile? Yo creo que ha dicho algo el diputado que es central para nosotros, el cómo llega un enfermo terminal a la situación en que están hoy día los enfermos terminales, porque efectivamente existen otras opciones, ¿verdad? Dejar de recibir los medicamentos, pero en este país, donde tenemos problemas serios de salud pública, donde se dificulta el acceso a la salud como corresponde, nosotros creemos que habría que facilitar también a los enfermos terminales. Estamos hablando de suicidios, de mucho menos, estamos hablando de enfermos terminales que creemos tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo, la libertad de su cuerpo. Este no es un tema valórico para nosotros, es un tema de derecho. Si nosotros tuviésemos la certeza que todo el mundo va a acceder a la calidad de la salud que corresponde, pero hoy día la realidad no es así, entonces nosotros creemos que todos los enfermos terminales o en tratamiento, aparte de decidir si quieren continuar o no con un tratamiento, aparte de decidir si quieren estar conectados o no a una máquina, también tienen el legítimo derecho a decidir si quieren continuar con ese sufrimiento que de repente, de verdad, no solo es solo para el enfermo, sino que también para su familia en términos económicos también, porque estamos hablando de que esa decisión tampoco es barata, ¿verdad? Entonces, tener la libertad de decidir sobre su situación, tanto el enfermo también como la familia. Guillermo, Perdón. ¿quieres...? No, sí, simplemente decir que si tenemos un problema de salud pública, lo razonable es arreglar el problema de salud pública. Y que si hoy día hay gente que no tiene acceso, o si hoy día hay problemas de financiamiento, lo que corresponde hacer es mejorar el acceso y el financiamiento. No me parece que por una cosa que es accidental, que es contingente, que ocurre hoy día en Chile, que puede que mañana no ocurra, estemos aprobando una ley que finalmente lo que busca es que a las personas se les pueda poner término directamente a su vida. Una sola cosa. Claudia decía, y tiene razón, de que las personas tienen que poder tomar ciertas decisiones. Hoy día una persona, una familia puede legítimamente, porque la ley lo permite, tomar la decisión de no someterse a un tratamiento, aunque eso conlleve la muerte. Es más, hoy día, en el caso de enfermos terminales, se pueden dar analgésicos como la morfina que aceleran la muerte. Y eso también está permitido en nuestra legislación. Entonces, hoy día lo que quedaría sería legislar porque a una persona se le inyecta alguna sustancia que inmediatamente acabe con su vida. Y una última cosa, en nuestra legislación solamente se exige, y esta es la única exigencia que hay, que a las personas no se les niegue el alimento, que no se les niegue la hidratación y que no se les niegue el oxígeno. Me parece
que lo que resulta evidente y obvio, de acuerdo a la dignidad de las personas, es que siempre, siempre les aseguramos a las personas que al menos van a tener alimento, hidratación y oxígeno. Eso es lo que dice la ley en Chile. Claudia, respondiendo al argumento de Guillermo desde el término de las libertades individuales, que era lo que tú mencionabas al principio, profundicemos en ese tema para responder a Guillermo. Lo que pasa es que efectivamente estamos pasando a llevar un derecho a no permitir que la persona decida libremente. Hablamos del sistema de salud que hoy día está centrado, no está centrado en el servicio, en la calidad del servicio, está centrado en el acceso. La gente accede a un sistema de salud que no asegura esa atención en las condiciones de un enfermo terminal que permita de efectivamente calmar el dolor. Entonces, cuando nosotros nos referimos a este tema y hablamos de la posibilidad de escoger tanto del enfermo como de la familia, entendiendo en el contexto en que estamos. No estamos inventando un Chile, estamos hablando de este Chile, donde hay desigualdad en el acceso a la salud, donde nosotros lo vemos a diario, donde la gente tiene que hacer bingos, rifas para poder comprar el oxígeno para mantener en vida a su enfermo, porque ya la economía familiar no da para aquello. Y además uno los ve deteriorándose, donde te piden, no quiero más, no puedo más, el dolor no lo aguanto más. Entonces, es una situación real, no la estamos imaginando, estamos hablando de este Chile, no estamos hablando de la salud en un país europeo, estamos hablando de la libertad que tienen hoy día, que nosotros esperamos que tengan hoy día los pacientes y las familias frente a una situación real, de dolor real, de una situación económica que no da abasto, que empobrece a las familias y que además, de verdad, la situación es más compleja de lo que pareciera en un debate ético, ¿no? Tiene que ver con una situación de menosprecio, de menoscabo del enfermo, que a ratos, yo lo viví personalmente con mi papá, que a ratos decía, ya no quiero más, ya no puedo más. Y claro, es una decisión súper difícil estar ahí para la familia. Nosotros lo que proponemos es que el paciente decida, que la familia decida y que finalmente le demos un trato digno a esos enfermos terminales. Para seguir avanzando en los temas, Guillermo, sí. Y después podemos volver a ese. Esta es dirigida a ti, porque la encuesta CADEM, al menos de febrero, reveló que 7 de cada 10 chilenos se mostraron a favor de la eutanasia, y la UDI en general ha mostrado una postura contraria a este tema. Así es. Ustedes como partido también, ¿de qué manera afrontan este tema que pareciera que está interesando a la población y cómo le dan respuesta también a las personas que podrían querer acceder a este tipo de terminar con su vida? Mira, la respuesta a eso es muy sencillo. A mí me parece de toda lógica que 7 de cada 10 chilenos están a favor de la eutanasia. Si tú me preguntas a mí, yo estoy a favor de la eutanasia pasiva, que es lo que la ley hoy día permite. En el fondo, cuando una persona se plantea absolutamente en contra de cualquier tipo de decisión que pueda conllevar a la muerte, bueno, eso a mí me parece algo que es extremo. Nuestra legislación no dice eso y desde el punto de vista de la dignidad de las personas no sostenemos eso. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Muchas personas imaginan que negarse a la eutanasia puede significar estar amarrado a una máquina, que puede significar tener que te operen aunque ya seas muy viejito, con pocas posibilidades de éxito, o que sean operaciones muy caras, cuando ya el tiempo de sobrevivencia va a ser de muy mala calidad. Todo eso hoy día está permitido en la legislación. Entonces, al final, cuando hablamos de eutanasia, hay muchas formas de pensarla y muchas formas de entenderla. Yo revisé las actas de las han habido 2 proyectos de discusión en el Parlamento sobre eutanasia. Y cuando yo veo las discusiones en las actas de los senadores usan distintas palabras para referirse a lo mismo o la misma palabra para referirse a distintas cosas. Entonces, al final, por eso yo prefiero no hablar de eutanasia activa, pasiva. Yo prefiero hablar, y yo creo que aquí la mayoría de los chilenos va a estar conmigo, que es lo que no refleja la academia, que lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar a las personas, evitarles el dolor, evitar tratamientos que sean largos, que sean dolorosos, que sean caros, pero poniendo el límite en que a las personas siempre se les tiene que dar alimento, siempre se les tiene que hidratar y siempre se les debe permitir poder respirar, darles oxígeno. No estar amarrado a un respirador artificial, ojo, darles oxígeno. Eso es todo lo que exige nuestra legislación y creo que no puede directamente ponerse fin a la vida de una persona, porque me parece que lo digno es acompañarla. Y eso es lo que han entendido los doctores y la praxis médicas en la gran parte del mundo, después de siglos en que los doctores han debatido este tema de cómo se trata a un paciente que tiene enfermedades terminales. Claudia, ustedes como Frente Amplio ingresaron a este proyecto de ley que hoy día nuevamente pretende despenalizar la eutanasia. Pero hay un tema que no aborda el proyecto que tiene que ver con los menores de edad y vimos hace unos años que, por ejemplo, han habido casos de menores que, por ejemplo, una niña que le pidió a la presidenta Bachelet poder terminar con su vida debido a los sufrimientos que padecía de acuerdo a su enfermedad. ¿Cómo abordan ustedes ese tema?
Mira, yo creo que es importante entender que estamos en otros tiempos y lo que se ha solicitado, tal como tú lo explicas en este proyecto, primero es construir un marco jurídico, porque en este país no está. Efectivamente se hace referencia a la eutanasia pasiva, pero estamos hablando de dar un paso más allá y eso requiere un debate profundo en el Congreso, construir un marco jurídico para que sea viable, porque además hay temas que obviamente cruzan las decisiones de los médicos y de los centros médicos, etcétera. Entonces necesitamos debatir el tema donde corresponde, de hecho va a estar puesto en tabla, al menos en la Comisión de Salud prontamente, y es donde nosotros, esos casos en particular, que son mucho más explícitos, mucho más delicados y que requiere tener una visión distinta de lo que vamos a discutir, porque además los casos son uno distinto al otro. La realidad que vive un enfermo terminal, el dolor que vive un enfermo terminal es distinto de uno al otro. Nosotros desde nuestra salud o integridad física podemos decir, mira, sí, hay que acompañarlo, sí, hay que tenerle la agüita cerca, sí, hay que darle la papilla, pero es distinto el dolor que siente el enfermo, además de la carga. Porque, mira, no hay médico, o sea, no hay paciente pobre en este país que no esté pensando en cómo va a dejar endeudada a su familia. También es un tema. Entonces, eso también es una carga adicional a su estado de salud. Nos gusta o no, cuando uno anda depre, se siente más mal, se angustia mal, los síntomas se profundizan. Entonces, yo creo que es necesario entender que tenemos que generar el debate, que hay que discutirlo, que hay que considerar todos los aspectos y que hay que entender que si este tema se está instalando, es porque es un tema actual, porque hoy día efectivamente la gente vive más, pero ¿cómo vive la gente más? Hay que plantearse esa pregunta, porque no es fácil llegar a los 100 años en este país con pensiones como las que existen para los adultos mayores, que tampoco le da para cubrir los gastos médicos. Entonces, o como, o me compro el remedio que me calma el dolor. Entonces, de verdad es un tema que tiene que ver con la realidad de este país. Y como tiene que ver con la realidad de este país, la invitación que hacemos nosotros del Frente Amplio a debatir el proyecto, a poner un marco jurídico, a construirlo en conjunto con la oposición, o sea, hoy día con el gobierno, y ver la salida que requiere esta sociedad. Porque no podemos comparar la realidad de sociedades. Tenemos a Colombia, tenemos a Holanda, Bélgica, incluso algunos estados de Estados Unidos que hoy día tienen la eutanasia legal. Pero hay que ver la realidad de este país, cómo viven los adultos mayores, cómo llegan a los 100 años los adultos mayores pobres de este país y enfermos, es muy distinto. Guillermo, hay una pregunta que puede estar dirigida para ti, la hace Leonardo Panduro, que es uno de nuestros seguidores de redes sociales, que dice, él cree que la eutanasia va en contra de los intereses económicos de las clínicas y de las farmacéuticas y pues que puede ser que las personas que se oponen a legalizar la eutanasia sea porque hacen lobby. ¿Cómo respondes tú a esos cuestionamientos que generalmente también están presentes? No hay nada más caro también que la eutanasia. A ver, pensar que uno lo que está defendiendo es intereses económicos, a mí la verdad es que me parece una cosa increíble. Acá estamos hablando de la dignidad de las personas y de un momento crucial en la vida de cualquier persona que tiene que ver con los últimos momentos de su vida. Acá nadie está pensando en intereses económicos y qué sé yo. La verdad, y lo digo con respeto, la pregunta me parece absolutamente fuera de lugar. A mí lo que me preocupa de lo que dice Claudia son dos cosas. Yo comparto que aquí lo que hay que hacer, y la invitación que tú haces, Claudia, me parece correcta, de que atendamos a la realidad. Pero atender a la realidad significa rascarse donde pica, no donde no pica. Si tú estás hablando de que hoy día en Chile tenemos problemas de acceso, tenemos problemas de financiamiento, ese es el tema, ese es el problema que tenemos que solucionar. El ejemplo que tú ponías, Alejandra, sobre la persona, la niña que le pidió a la presidenta Bachelet que le permitieran hacerle una eutanasia, tú cuando ves el relato, ella habla de que su familia tuvo que dejar la pega, de que no tenían plata para alimentar a la familia, que no tenían plata para tener una enfermera o alguien que los atendiera, que los remedios eran muy caros para paliar el dolor. Bueno, nosotros como una sociedad humana, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que preocuparnos es que el Estado en estos casos extremos se haga cargo, no solamente del tratamiento, no solamente de las medidas paliativas para el dolor, sino que también puedan darle un sustento a la familia para que puedan vivir dignamente. Nadie busca tener en la familia una persona con una enfermedad terminal. Nadie busca estar en una situación tan dramática. Nadie se va a aprovechar de una cosa así. Y por lo tanto es de todo sentido que el Estado se haga cargo. Eso es rascar donde pica. No decir, ok, eliminamos a la persona, eliminamos el problema. Las personas no somos un problema. Las personas lo que somos personas. Tenemos dignidad y tenemos que hacernos cargo de ellas. Respecto a eso último que dice Guillermo, de que no se debe eliminar a la persona para eliminar el problema, que es un argumento que se usa entre las personas que están en contra de la eutanasia, ¿cómo respondes tú? Mira, yo creo que
insisto, tiene que ver con una realidad. Y además hay que pensar que aquí el principio que sustenta la eutanasia es la compasión. Entonces, si nosotros no somos capaces de ponernos en el lugar de este enfermo terminal, que ya el dolor es insoportable, que toma una decisión incluso personal de no continuar el tratamiento para acelerar, porque finalmente no tomar el remedio o incluso tomar remedios paliativos solo para el dolor no detiene la enfermedad. Por tanto, ¿en qué momento nos ponemos en el lugar del otro? Y ponerse en el lugar del otro en este país es muy difícil, porque si efectivamente el Estado reaccionara, como lo plantea el diputado, en relación a recurrir y acoger y socorrer a toda esta población que tiene necesidades importantes en salud, que mira, hay mucho adulto mayor que ni siquiera se controla, porque sabe que lo que va a gastar de ahí al consultorio para atenderse, o porque le va a generar una preocupación a su familia, evita el gasto. Entonces, si efectivamente tuviésemos un Estado protector que se hiciera cargo de nuestros adultos mayores y de todos nuestros enfermos, por supuesto que estaríamos discutiendo otro tema. Incluso así, entenderíamos que todo ser humano tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo. Todos estamos hablando de derecho, no estamos hablando de un tema valórico. Eso es muy insisto. peligroso. Solamente para que complementemos. Tú dices dos cosas. Uno, que la persona lo decide. Yo te voy a decir, si yo me tuerzo un tobillo jugando fútbol, yo voy a andar de mal humor en mi casa, puede que esté menos paciencia con mis niños, puede que le tire alguna pesadez a alguno de ellos, me afecta. Imagínate cómo puede afectar al juicio de una persona sufrir los dolores que tú estás describiendo. O sea, tú estás diciendo que una persona bajo un dolor insoportable está en condiciones de tomar una decisión que es irreversible. Entonces, ojo con el tema de la autonomía de la voluntad. Pero también su enfermedad es irreversible. Pero también la muerte es inminente. No estamos hablando de... Pero es que hay que ponerlo en el contexto. No estamos hablando de enfermos cualquiera que tienen la posibilidad de sanar. Estamos hablando de enfermos terminales que no tienen ninguna posibilidad de vivir, de sobrevivir, que gracias al medicamento o gracias a la máquina... digamos, alarga su vida, pero es una vida que no tiene dignidad. No tiene ninguna obligación a estar amarrado a ninguna máquina. Nuestra legislación hoy día permite que ejemplos. Puede ser que no esté amarrado a ninguna máquina, pero está con unos dolores inmensos y la muerte se le viene igual. Está bien, la eutanasia partió a finales de la década de los 60 y de principios de los 70 en Holanda, en los Países Bajos. Hay una frase muy famosa del ministro de Justicia de esa época que decía: esto hay que aprobarlo porque no hay más alternativa. 50 años después, hay muchas alternativas para paliar el dolor. Y por eso hoy día esa discusión que existía en Holanda hoy día no hace mucho sentido. Y déjame decirte una cosa, porque yo te dije que el tema del derecho es peligroso. Porque cuando tú dices que una persona tiene un derecho a la eutanasia, eso inmediatamente, los derechos conllevan deberes. Significa que alguien tiene el deber de respetar eso. Y en los últimos días, este año, hemos visto muchos casos en el mundo dramáticos respecto a eso. Por ejemplo, el niño que murió la semana pasada, ¿te acuerdas? Alfie Evans, en que tenía una enfermedad terminal. Los médicos dijeron que este niño de un año, 7 meses, no tenía vuelta. Los papás querían seguir intentando el tratamiento. En Italia un hospital dijo: nosotros lo recibimos, tráiganlo para acá. El gobierno italiano le dio a este niño la nacionalidad para que pudiera irse para allá, pero como el tribunal en Inglaterra dijo: no, este es un derecho que tiene el niño, entonces lo desconectaron de la máquina y después de una semana sin hidratación y sin comida, el niño murió. ¿Dónde está la dignidad en ese caso? ¿Cómo no puede ser un derecho. O sea, tenemos el caso también súper cercano, obviamente, de Cerati, ¿no? Que inclusive desconectado duró hartos años ahí. ¿Pero qué tendría que contemplar ahí pero es una decisión que toma la familia o el paciente. Entonces, si es un derecho... Pero por supuesto. Si es un derecho, en los que hacen valer los derechos son los tribunales. Y eso es lo que ocurrió en Inglaterra. No. Los derechos los ejercen los seres humanos. No, pero ¿quién le hace valer el derecho cuando no se respeta? ¿De quién acudes tú? Entonces lo que ocurrió acá fue que el tribunal dijo: este niño tiene un derecho a morir porque tiene una enfermedad terminal y está sufriendo. Si lo había decidido, los papás no querían, sí. El Estado italiano le dio la nacionalidad, el hospital en Italia lo quería recibir y sin embargo lo mataron de hambre y de sed. ¿Dónde está la dignidad en eso? Pero es una situación puntual. No, este año han habido 3 casos de esos en Inglaterra. Estamos hablando de situaciones y en realidad de niños, es distinta. Porque hay otros casos pero en adultos. realidad es distinta. Estamos hablando de un país donde ya está instalado, en Europa están instalados estos temas, los sistemas de salud están adecuados para aquello. Yo me estoy haciendo cargo de tu afirmación de que es un derecho. Sí, es un no derecho. Es un derecho porque en el momento en que es un derecho, hay otros que tienen la obligación de respetarlo, conlleva un deber, y por lo tanto, un tribunal, si tú afirmas que esto es un derecho, sí. Entonces podríamos llegar a situaciones como esta que se repiten todos los días en Europa. Todos los días. Y como es un derecho, ¿por qué tengo que esperar a tener una enfermedad terminal para ejercerlo?
Si yo tengo el derecho a morir cuando yo quiera y a tomar la decisión, ¿por qué no me permiten hacer una eutanasia? No estamos hablando, No. nosotros no tenemos ningún interés de fomentar la Pero muerte, ¿es un derecho o no es un derecho? No, no estamos poniendo en eso, estamos Está bien. hablando del derecho de los enfermos terminales, de los enfermos O terminales sea, las que personas saben. no tienen ese derecho, solo los enfermos Estamos terminales. hablando, no, este proyecto está en función de los enfermos terminales Pero- o que estén en tratamiento. Tú lo estás sacando de contexto. No, yo estoy porque preguntando entonces si es un podríamos derecho o no terminar es de un derecho. justificar. No, estábamos terminando. Tú afirmas que es un derecho. Estamos hablando todo el rato de la eutanasia. Sí. No te salgas del contexto. No, la tú eutanasia. dijiste, no yo, que la eutanasia es un derecho. Estamos hablando por supuesto, pero en el contexto de los enfermos terminales. Es que los o derechos en los tienen las tratamiento. personas por ser personas. Ya, tenemos que seguir ya con las preguntas. Tenemos otra pregunta porque este tema también ha estado bastante comentado en nuestras redes sociales y es la última pregunta en honor al tiempo. Y una de las cosas también que nos dicen, Guillermo, en los comentarios, es que quienes están en contra de la eutanasia quieren imponer su propia visión de la religión y de la vida a los demás. También, ¿cómo respondes tú a esos argumentos de quienes no están a favor de tu postura? Yo no he hablado aquí ni de Dios, ni de iglesia, ni siquiera he hablado de moral, no he hablado de pecado, no he hablado de, no tengo idea, el más allá. Yo de lo que he hablado es que las personas tenemos que ser tratadas con respeto y dignidad. Y que en vista de que hoy día existen tratamientos que permiten que las personas no sufran dolor, incluso la sedación está permitida, y que tenemos una legislación que no obliga a las personas a someterse a ningún tratamiento, recibir ningún medicamento, ni conectarse a ninguna máquina, a mí lo que me parece es que hoy día la forma de legislar tiene que ser otra. ¿Cómo aseguramos que un enfermo terminal esté en una pieza solo, con su familia, con los cuidados para no tener dolor, en vez de en una sala común? Para mí la solución a la dignidad de la persona en lo que está sufriendo no va por ponerle una inyección de algo que lo mate. Esa es la gran diferencia. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con religión. Tiene que ver con cómo vemos nosotros a las personas, qué son las personas para nosotros. Y a mí me preocupa mucho que Frente Amplio ha planteado esto siempre como un derecho. Y cuando tú planteas esto como un derecho, se van a producir casos como los que yo te estoy diciendo, que no es un caso laboratorio, sino que es un caso que ocurre todos los días en Europa. Y si tú dices que es un derecho, entonces empezamos a extenderlo a personas que simplemente quieren morir porque están deprimidos o porque quieren hacerlo, como este señor que vimos ayer en las noticias, que este empresario australiano, que va a viajar a Suiza y va a poner término a su vida a pesar de que está perfectamente sano porque cree que ya cumplió un ciclo. Nosotros no creemos en esas cosas. ¿Cómo respondes tú a esto mismo? ¿Consideras de que entre quienes están en contra de este proyecto que el Frente Amplio está ingresando, priman más bien las concepciones religiosas o personales respecto al bien común? O sea, estamos hablando justamente desde quienes plantean el proyecto y de quienes se oponen al proyecto. Obviamente hay una mirada política y una mirada también distinta respecto de cómo nosotros lo abordamos. Insisto, nosotros nos referimos en el proyecto y lo vamos a defender en la Comisión de Salud y para que siga avanzando el resto de los trámites, porque creemos que estamos centrados en un derecho de los pacientes terminales. A nosotros nos interesa mucho la dignidad del ser humano. También nos interesa mucho la dignidad de estos pacientes. Nosotros apostamos a un morir digno, un morir que puedan decidir aquellos que están sufriendo el dolor. Hay que ponerse en el lugar de estos enfermos, que son terminales, que la muerte es inminente. No estamos hablando de situaciones en donde cada uno decide por una depresión irse a un país teniendo los recursos y hacer desaparecer. No, nosotros estamos hablando, además de Chile, las condiciones de esta sociedad, donde se ha debatido el tema, donde queremos que se siga debatiendo, y en las condiciones de salud que vive este país. Entonces, en esas condiciones, cómo lo pasan, cómo lo sobrellevan los pacientes terminales es muy distinto a imaginar una clínica en Europa, ¿no? Entonces, en esa realidad, porque también esa presión que existe dentro del paciente con su familia, también lo pone en una situación distinta. Nosotros creemos que esos pacientes y esas familias tienen derecho a decidir sobre su vida en relación de que, en función de que tienen, podríamos decirlo, los días contados o los meses contados, dependiendo de la enfermedad, pero que saben que es irreversible. No estamos poniendo en esa situación en ningún modo, aquí hay que aclararlo, de ningún modo creemos que cualquiera puede ir y tirarse a la línea del tren porque es su derecho. Lo hacen, Guillermo, pero solamente nosotros no lo justificamos. Sí. Es 30 distinto. segundos para No, responderle menos, y 10 cerrar. segundos. Mira, Claudia ha dicho que ella está pensando solamente en casos excepcionales, enfermedades terminales en los últimos momentos de su vida en los que existe dolor. supuesto. Eso está resuelto hoy día. Porque en esos casos la ley permite que a las personas se les dé morfina y la morfina acelera la muerte. Si la persona iba a morir en 10 días, va a morir esa noche con la morfina. Pero lo que busca la morfina es paliar el dolor.
no busca acabar con la vida de la persona, que significaría cortar el alimento, la hidratación y el oxígeno. Y por lo mismo, esa es una cosa que se ajusta a la dignidad de las personas y no lo que propone Claudia. Bueno, les agradecemos a los dos por habernos acompañado hoy día en este debate LT y a todos ustedes también por haber participado a través de nuestras redes sociales y los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de La Tercera TV. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Claudia, Muchas por gracias. haber venido. Que esté muy bien.